Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. Hoy les voy a exponer la figura jurídica de la extensión de la quiebra. Antes de ingresar con el desarrollo del tema, quiero aclararles que por una cuestión de información y de tiempos, todo lo que es el instituto de la extensión de la quiebra se va a desarrollar en dos videos. En este video vamos a destacar lo que es la introducción de la figura de la extensión y principalmente el artículo 160 y los demás temas referidos a la extensión en un próximo video. Ingresando entonces en el desarrollo del tema, en cierta oportunidad, un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el profesor Ruzón, nos destacó que el legislador del año 1972 señaló en la exposición de motivos de la ley que la sección primera, capítulo tercero, título tercero de la ley concursal de la ley 19.551 era una sección totalmente nueva donde se contemplaban los supuestos de extensión de la quiebra a otras personas, teniéndose principalmente a reforzar la responsabilidad patrimonial del fallido y de quienes obraron por él frente al crédito, comprometiéndolo con su emprendimiento. Así, y en relación a este instrumento denominado extensión de la quiebra, de una quiebra principal, se extiende a otras u otras personas que también resultan declaradas en quiebra, llámese quiebra accesoria, dependiente o, como nos dice Ruillón, refleja. Palmero también ha destacado con gráfica expresión que si se intenta definir los aspectos sobresalientes de la figura en sus rasgos más tipificantes, cabe afirmar que para que sea factible la prolongación de los efectos falenciales de una entidad a otra personas humanas o jurídicas, utilizando el lenguaje del Código Civil y Comercial, es necesario que se operen los presupuestos necesarios para la apertura del concurso de sujeto activo o transmisor. Es decir, que en la quiebra principal concurra el presupuesto objetivo de la cesación de pagos y el subjetivo que sea un sujeto concursable, más la presencia de uno o varios sujetos pasivos o receptores, pero en estos últimos a mérito del vínculo societario o a la comprobación de una conducta desnaturalizante. Y así se quedan configurados los supuestos de extensión de la quiebra. El presupuesto objetivo de los concursos contemplados en el artículo 1 de la Ley 24.522 no se tiene en cuenta para considerar la extensión. Lo único que debe considerarse es que el objeto al que se le pretende extender una quiebra, perdón, es que el sujeto al que se le pretende extender una quiebra principal esté respecto a la fallida principal en alguna de las situaciones legales tipificadas para habilitar la extensión, es decir, que se den algunos de los supuestos del artículo 160 y 161 de la ley 24.522. La insuficiencia del activo en la quiebra principal es la única razón por la cual se permite o se habilita declarar la quiebra a un sujeto que no es insolvente. Es decir, se trata de una tutela legal extraordinaria que en ciertos casos la ley concursal le da a los acreedores afectados por el déficit de activo en la quiebra principal. Mediante la extensión de la quiebra, la ley tutela o la ley protege el interés de los acreedores de la fallida principal afectado por el usual o lo que sucede comúnmente, que es el déficit de activo, en que las quiebras, que deja las quiebras insatisfecha buena parte de las acreencias insinuadas. Entonces, la extensión se aplica solo en aquellos casos donde la quiebra es liquidativa, que es en todos los casos, y no hay posibilidad de concluir con pago total. Entonces, se tiene que producir un perjuicio que consiste en la falta de activo. Se trata, la extensión de la quiebra, de una excepción al principio objetivo de la cesación de pagos, porque aquí yo extiendo la quiebra a un sujeto que no está en cesación de pagos, como un requisito previo de objetivo que me pide el artículo 1. Por lo tanto, la extensión de la quiebra es de interpretación restrictiva.
aunque en un sentido distinto, Truffat destaca que la llamada extensión de quiebra es un supuesto falencial referido a un sujeto que se encuentra en cesación de pagos, dice Truffat, por no poder atender regularmente un cierto pasivo reflejo. O sea, puede que tenga solvencia para su propio pasivo, pero ya desde el momento en que no puede atender el pasivo de la sociedad está fallida, ya con relación a eso pasa a estar en cesación de pagos. Por eso destaca el autor, está referido a un sujeto que se encuentra en cesación de pago porque no puede atender regularmente cierto pasivo, reflejo, destaca el autor. Continuando con los supuestos de extensión de la quiebra, eh, que se propaga en función a la responsabilidad ilimitada, que es lo que prevé el artículo 160, podemos hacer dos grandes diferenciaciones. Una, cuando hay responsabilidad ilimitada en sentido estricto sensu de responsabilidad, cuando el socio está obligado originaria o derivadamente a responder con todo su patrimonio por todas las deudas sociales. En este caso estamos en un supuesto de extensión de quiebra automática o simultánea, o como lo llama Mafia, los denomina responsabilidad genérica respecto de los pasivos de una cierta sociedad en virtud de la asunción de determinadas formas asociativas. Es decir, se trata de socios que contractualmente han asumido una responsabilidad solidaria. Y el otro supuesto, en cambio, es la ilimitación de responsabilidad, pero en un sentido impropio, como dicen algunos autores. Y cuando un socio debe, ya no porque originariamente y voluntariamente lo quiso, sino por imposición de la ley, como sanción, responder con todo su patrimonio respecto de algunas obligaciones sociales o de algunas consecuencias dañosas derivadas de la actuación de este socio. Estamos en presencia entonces de un supuesto de extensión de la quiebra en forma sucesiva, es decir, se declara primero la quiebra de la principal o la transmisora y con posterioridad la quiebra a estos socios. Ruillón incluye en este supuesto los casos en que la ley societaria responsabiliza a ciertos infractores a normas inderogables con la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de todo el pasivo social. Continuando con esto de la quiebra a los socios limitadamente responsables, el 160 específicamente refiere a los socios ilimitadamente responsables y más allá de los antecedentes patrios que pudiéramos observar o encontrar con relación al 160 de la ley concursal, es bien claro y que el antecedente está en el artículo 147 de la ley fallimentaria italiana, che dispone che la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su domanda del curatore o di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi dopo di averli sentiti in Camera di Consiglio contro la sentenza del Tribunale annessa l'opposizione a norma dell'articolo 18. Traducción libre. La sentencia que declara la quiebra de la sociedad con socios con responsabilidad ilimitada produce también la quiebra de los socios ilimitadamente responsables. Si después de la declaración de la quiebra de la sociedad resulta que existen otros socios con responsabilidad ilimitada, entonces el tribunal, en base al pedido del síndico o bien de oficio, va a declarar la quiebra de los mismos luego de correrle vistas en Cámara de Concilio. Contra la sentencia del tribunal se admite la oposición, en nuestra ley nacional es la reposición del 94, se admite la oposición conforme la norma estipulada en el artículo 18. En consecuencia, la naturaleza o el fundamento de este tipo de quiebras ha sido muy discutidos en los autores. Alcorta dice que lo encuentra en que los socios están indefinidamente obligados por las deudas sociales. Sata, un autor italiano por su lado, sostiene que se pone en evidencia o se pone en manifiesto la insolvencia personal del socio iure de iure por el pago de las deudas sociales. ¿Sí? Me parece también importante destacar el sentido que tiene la extensión de la quiebra. Es decir, la quiebra se extiende a raíz de la quiebra de la sociedad y se extiende a los socios
que tienen una responsabilidad ilimitada. Pero no sucede a la inversa, es decir, la quiebra del socio ilimitadamente responsable no da lugar a la extensión de la quiebra a la sociedad que se encuentra in bonis, de la cual el socio fallido es un miembro. Aclarado esto y continuando, este tipo de extensión de quiebra que impone como requisitos la existencia entonces de una sociedad fallida o quiebra principal y por el otro socios de ella con responsabilidad ilimitada. Esto de socios de ella con responsabilidad ilimitada ha dado lugar a diferentes teorías y a diferentes interpretaciones doctrinarias. Antes de desarrollar las diferentes teorías, me parece importante mencionarle lo que dice Vítolo con relación a este tema del 160. El autor dice que bajo el régimen actual de la ley 19.550, con las reformas introducidas por la ley 26.994, para el autor prácticamente no quedan ya tipos societarios ni situaciones en las cuales los socios respondan en forma directa e ilimitada por las obligaciones sociales. Los supuestos contemplados en el 160 de la ley 24.522 han quedado reducidos, según el autor, a los casos del socio integrante de la sociedad con objeto ilícito después declarada su ilicitud, conforme lo regula el artículo 18 de la ley 19.550. El supuesto del socio, que no es de buena fe, en la sociedad de objeto ilícito, pero con actividad ilícita, es el supuesto del artículo 19 de la ley 19.550. Los socios en la sociedad con objeto prohibido en razón del tipo, artículo 20 de la ley de sociedades, los socios en los casos de constitución de sociedad mediante participaciones recíprocas, artículo 32 de la ley 19.550, y los supuestos de la sección cuarta cuando sumieran una responsabilidad solidaria ilimitada y directa, nos señala Víctor. Aclarada la posición de un autor destacado con relación al nuevo régimen vigente, sí me parece importante mencionar que siempre la doctrina con relación a quienes se les, esto de la responsabilidad limitada, a quienes se les puede extender la quiebra en forma automática o simultánea con la quiebra de la sociedad, eh, la mayoría de los autores nos hablan de diferentes teorías. Y así tenemos la tesis de Mafia, que es la restrictiva, y según este autor, solo son alcanzados por la extensión de quiebra aquellos casos que desde el comienzo, menciona el supuesto del 160, ¿no? Aquellos casos que desde el comienzo son responsables solidarios, los socios son responsables solidarios limitados por el pasivo social, esto es los socios de la sociedad colectiva y los socios comanditados de la sociedad en comandita. En los demás casos, es decir, cuando la responsabilidad deviene limitada, pero impuesta como una sanción y con posterioridad a la constitución de la persona jurídica, no procede la extensión automática, dice Mafia, en los términos del 160. Luego tenemos la tesis de Alberti, que es la tesis amplia, y para el autor la quiebra se extiende a los socios en forma originaria, que fuera originariamente un responsable limitado según sea la voluntad jurídica expuesta al momento de asociarse, y también a los que fueran socios y por alguna responsabilidad, una prescripción del sistema societario deviene responsable ilimitadamente, también se aplicaría la extensión en este caso. Finalmente tenemos la posición de intermedia, que es la de Ruillón. En este caso, para el autor Ruillón, la quiebra se extiende solo al socio responsable con todo su patrimonio por todo el pasivo social. Esta se considera como la solución, si se quiere, más razonable según alguna posición doctrinaria. Solo el compromiso por todo el pasivo social es lo que justifica la extensión de la quiebra. Es decir, que si solo se es coobligado por un determinado vínculo, como puede ser el caso del socio industrial que actuó en un determinado negocio como administrador, entonces en ese caso, quien sea titular del activo de una relación jurídica, es decir, acreedor, verificará su crédito en la quiebra social y demandará al coobligado solidario por otra vía. Según estas son las posiciones. Yo me inclino por destacar, por señalar
que cuando el artículo 60 hace referencia, efectivamente el artículo 60 nos dice, la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Entonces, en este caso, la ley no hace ningún distingo, comprende a todos los que asumen una responsabilidad. Pero también entran los cuestionamientos. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, Vítolo aplica el 160 solamente a los supuestos de sanción y donde la ley dice el socio responde, por ejemplo, actividad ilícita, objeto prohibido, responde solidaria y limitadamente. Pero buena parte de la doctrina consideran que en estos supuestos entran los casos de responsabilidad agravada, es decir, en virtud de la comunicación de la solidaridad pasiva, más allá de que la norma societaria diga que es subsidiaria, en el caso de quiebra, la comunicación es directa en virtud de la responsabilidad pasiva y se incluyen dentro de este supuesto de extensión del 160 en el caso de la sociedad colectiva, a los socios con responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, conforme lo prevé el 125, aunque con la quiebra, la responsabilidad de los socios por el pasivo social deviene directa. No es así la posición que hemos expuesto recientemente con relación a Vítoro. Aclarar esto con relación a la sociedad colectiva, igual cabe para las sociedades en comandita simple, donde el socio comanditado contrae la responsabilidad por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Esto está regulado en el 134 en la sociedad en comandita simple. En la sociedad de capital industria, donde él o los socios capitalistas responden de las obligaciones sociales, como los socios responden por las obligaciones sociales, como los socios de la sociedad colectiva, regulado esto último en el artículo 141 de la Ley de Sociedades. Pero si el nombre del socio industrial figura en la razón social, su responsabilidad será ilimitada y solidaria, pues en tal caso, autores como Arecha y García Kluivert nos dicen que la razón social está sujeta a la regla de la veracidad, ya que por ella se puede determinar quiénes son los que tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, regulado esto último en el artículo 142 de la ley de sociedad, la Ley General de Sociedades. Podemos agregar la sociedad en comandita por acciones, donde él o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Regulado esto último en el artículo 315 de la Ley General de Sociedades. Y acá tenemos que también mencionar la sección cuarta. La sección cuarta es distinta y yo entiendo que queda afuera del 160 porque el artículo 24 nos habla de una responsabilidad mancomunada. Ya no es como era antes de la reforma, que hablaba de las sociedades irregulares o de hecho y atribuía una responsabilidad solidaria ilimitada. En este sentido, el doctor Vítolo nos dice que los socios de la sociedad incluida en la sección cuarta del capítulo primero de la ley 19.550 en situaciones remanentes por situaciones originarias, en los casos en que hubieran pactado en el contrato su responsabilidad solidaria e ilimitada en forma directa y no subsidiaria por las obligaciones sociales, en estos supuestos van a responder conforme la norma del 160. Pero si nada se dice, rige el artículo 24 de la Ley de Sociedades, que específicamente el artículo 24 regula ya otro tipo de responsabilidad, que no es la solidaria ilimitada. Así, el 24 dice, los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales. Entonces, en principio, los socios de la sección cuarta no asumen las responsabilidades del 160, salvo que específicamente, contractualmente, dispongan que ellos asumen una responsabilidad solidaria e ilimitada en forma directa y no subsidiaria por las obligaciones sociales. Dos palabritas antes con relación al artículo 26. Con el régimen anterior, en la Ley de Sociedades, existían las sociedades irregulares.
había diferentes masas en virtud del artículo 26, había dos grandes categorías según la naturaleza de los bienes, si los bienes eran registrables o si se tratase de bienes no registrables o bienes registrables. Esto generaba alguna rispidez, incluso llevó a algunos autores como Verón a decir que se generaba un perjuicio a los acreedores sociales con esta discriminación que contemplaba la ley, afectándose a terceros de buena fe. Me refiero a los acreedores sociales, porque quedan fuera de este patrimonio, los bienes registrales, que perfectamente lo tenían en cuenta a la hora de contratar con la sociedad. Y estos autores, como Verón, decían que se generaba una desigualdad irritante, inaceptable, puesto que colocaba a los acreedores particulares de los socios en una situación privilegiada con relación a los acreedores sociales. Se puede decir que, en cierta medida, esto ha quedado zanjado con las nuevas disposiciones que tenemos hoy en el artículo 26, que dispone lo contrario, ya no pone una excepción, sino que específicamente lo incluyen. Y en este sentido, cuando relaciona que lo incluyen, Nissen nos menciona que el artículo 26 de la ley 19.551, en su actual redacción, ratifica la personalidad jurídica diferenciada de las sociedades no reguladas respecto de sus integrantes, al establecer el artículo 26 que las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en el caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2, o sea, las sociedades típicas, incluso con respecto a los bienes registrables. Y de esta manera se supera la polémica que había desatado el anterior texto que los exceptuaba a los bienes registrables, y todo ello se basa en que la importancia de sacar esta excepción, que hoy está incluido en los bienes registrables y antes estaban exceptuados, porque ya en doctrina y jurisprudencia se había ratificado la incapacidad de las sociedades regulares y de hecho para ser titulares de bienes registrables, y esto ha quedado superado con las normas vigentes en la actual Ley General de Sociedades. Y en torno a las relaciones de los acreedores sociales y los acreedores particulares, rige, aún en caso de quiebra, eh, todos los bienes pasan a formar parte de la garantía, pero sí me parece importante mencionar que si bien existe esta diferenciación, al modificarse el régimen de responsabilidad de los integrantes de esta clase especial de sociedades, me refiero a la sociedad de la sección cuarta, ya no se les aplica, no se les puede aplicar la extensión, porque está en el artículo 160 de la ley 24.522, porque los que integran estas sociedades, esta clase especial de sociedades de la sección cuarta, ya no responden en forma solidaria, sino que se rigen por la simple mancomunidad, con lo cual cambian bastante los tantos y quedan en principio fuera de la posibilidad de extensión. Aclarados estos tópicos, entonces, continúo haciendo énfasis de que tenemos la posibilidad de una quiebra simultánea y la posibilidad de una quiebra sucesiva. Cuando hablamos de una quiebra simultánea, estamos hablando la situación de declarar la falencia de la sociedad y como efecto reflejo por la comunidad de responsabilidad se declara en la misma sentencia la quiebra legal del socio con responsabilidad ilimitada, porque se trata de un socio contractualmente responsable, que ha asumido esa responsabilidad contractualmente. Esto es el caso de la quiebra simultánea. Luego tenemos el supuesto de quiebra sucesiva, donde también hay responsabilidad ilimitada, pero ya no porque el socio asume una responsabilidad agravada, sino que viene impuesta como una sanción. Es decir, hay casos en que el socio considera que su responsabilidad se limita al aporte y precisamente por esa razón se asocia, no quiere más compromiso que lo aportado. Sin embargo, ciertas anomalías en la vida societaria puede significarle una sanción o la pérdida de ese amparo limitado al aporte. Entonces, en estos casos, la ley societaria prevé varios casos a lo largo de toda la ley societaria,
casos en que se puede incurrir en responsabilidad ilimitada, pese a tener limitada su responsabilidad del aporte. Entonces, acá estamos hablando de conductas contrarias a las disposiciones societarias. No obstante, que la posición del socio fuera exactamente a la opuesta al momento de formar parte de la sociedad. Me refiero el supuesto del objeto ilícito, del 18, el 19, la actividad ilícita, el 20, la actividad prohibida, el 32, participaciones recíprocas, el 34, el socio aparente, que la ley de sociedad general de sociedad dice que responde como la responsabilidad del 125 como el socio de la colectiva, el 75, que también responde ilimitadamente por la transformación de responsabilidades anteriores. ¿Qué más podemos decir? El 76 por la transformación de obligaciones anteriores, el 99 por la liquidación, el 142 por la violación de la regla de la solidaridad, en el caso de la sociedad de capital e industria, donde el socio industrial figura en la razón social. Puedo mencionar el 184 de la responsabilidad de los promotores, que específicamente se dicen que responden solidaria y limitadamente. En todos estos casos, al tiempo de declararse la quiebra de la sociedad, eventualmente es muy probable que no estén acreditados los presupuestos que hagan procedente la extensión de la quiebra al socio o a los socios que han transgredido estas disposiciones. Es decir, que la quiebra personal del socio puede tener perfectamente lugar en un momento posterior al momento en que se declara la quiebra social, aunque siempre esto tiene que suceder antes de que se concluya la quiebra de la sociedad, porque si yo logré satisfacer todos los créditos o la concluida no tiene razón de ser, extenderle la quiebra al socio por esta responsabilidad. Se te limite entonces que no haya concluido la quiebra social, la quiebra de la sociedad. Entonces estamos en presencia en estos supuestos de un caso de quiebra sucesiva donde tendrá que resguardarse el derecho de defensa del socio a quien se pretende extender la quiebra social, debiendo la prueba versar sobre los requisitos exigidos para la extensión, es decir, que haya un vínculo societario, que la responsabilidad sea limitada del socio y al tiempo a la declaración de la quiebra social. ¿Qué más podemos mencionar? Esto está acá con relación a lo que es la responsabilidad ilimitada. Vamos a hablar del segundo supuesto del 160, que también habla de la responsabilidad limitada, pero en los casos de los socios que han sido separados y excluidos. Este tema merece también consideración y es cuando un socio ilimitadamente responsable resulta separado o sido excluido y con posterioridad la sociedad de la que se fue cae en quiebra y corresponde extenderle la quiebra por la falencia social. Entonces, la quiebra de la sociedad se la extienden a ellos. El socio con responsabilidad ilimitada, el socio retirado o excluido antes de la quiebra de la sociedad, pero después de la iniciación de la cesación de pagos de la fallida principal, también puede ser declarado en quiebra por la extensión, pese a ser un ex socio, siempre y cuando se declarara la quiebra por extensión y siempre, cuando se le declare la quiebra a este socio, es responsable solamente por la parte del patrimonio social anterior a la inscripción registral, del retiro o de su exclusión. Es decir, que la ley le atribuye solamente responsabilidad por las deudas que existían a la fecha en que él inscribió su retiro o fue inscrito su retiro o su exclusión. Si el retiro nunca se inscribió, entonces va a responder por todo el pasivo social. Me parece interesante mencionarles una jurisprudencia que cita en su último trabajo el doctor Vítolo, una publicación, un libro sobre la ley de concursos y quiebras, doctrina y jurisprudencia, nos menciona una jurisprudencia de un socio comanditado. Citó un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de lo Comercial del año 2003, Autos Mosquera Laura, quiebra, y nos dice, procede la extensión de la quiebra al socio comanditado que se apartó de la sociedad cuando ésta se encontraba en estado de cesación de pagos, existiendo un pasivo de causa título anterior a su apartamiento que no estaba satisfecho para el momento de la quiebra social, artículo 160. Pues el apartamiento del socio ilimitadamente responsable, ilimitadamente solidario por las obligaciones sociales,
no lo libera del pasivo que afectaba su patrimonio y el que estaba constituido también por los bienes existentes en el momento de la separación. Continuando con el artículo 160, me parece interesante distintas posiciones doctrinarias con relación a la última parte del artículo 160. Un minutito que se los leo. La última parte dice, cada vez que la ley se refiere al fallido o deudor, se entiende que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo. En este sentido, Graziani, como muchos, expone, como muchos pensamos, expone, con relación a esta última parte del artículo 160. Lo expuesto en el último párrafo del artículo resulta innecesario, dice el autor, pues no es necesario o imperioso el contenido de una norma explicativa respecto de la forma en que se ha expresado el legislador, prescribiendo que cuando la ley dice que se refiere al fallido, se está refiriendo a la sociedad y al socio indistintamente. Con relación a esto, eh, Truffat hace otra interpretación. Dice, se suele decir que la última parte del artículo 160 es innecesario. La verdad, yo también he pensado lo mismo que Graziani. Continúa diciendo Truffat, pero podemos decir que aquí se predica la automaticidad de que no se puede vulnerar el derecho de defensa en juicio previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie puede ser colocado en situación de fallido sin ser oído y sin preservarse a través de tal audiencia un derecho siquiera mínimo de invocar y probar cuanto estime conducente a sus derechos. Agrega Truffat que no procede la declaración de la quiebra sin más de los socios con responsabilidad ilimitada. Parece existir consenso con que la vía razonable será la citación del 84 de la ley 24.522 y a tal conclusión remite el 160, dice el autor, cuando dice cada vez que la ley se refiere al fallido o al deudor, se entiende que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo. Bien, ¿qué más podemos decir con relación a este tópico? La quiebra sucesiva también nos conduce a una cuestión de si se encuentra esta solución a todos los supuestos de responsabilidad ilimitada. Sí me parece interesante mencionar que la sentencia que declara en estado de quiebra al sujeto receptor es de naturaleza integrativa de la quiebra de la primera sentencia que declara que queda quiebra al sujeto transmisor. Es decir, vuelvo a repetir, la sentencia que declara la quiebra al sujeto suscriptor es independiente y a su vez es integrativa de la primera, que es la quiebra principal o la quiebra del sujeto transmisor. En cuanto individualiza un nuevo sujeto pasivo, la que no implica que modifique o que esté rectificando la quiebra principal. Ambos pronunciamientos gozan de naturaleza autónoma, no otorgándose efectos hacia el pasado, sino hacia el futuro. Eso dice el artículo 170, y tal como lo sostiene Raguzza Maggiore, la sentencia de quiebra contiene una declaración constitutiva. La declaración dirigida a los presupuestos de la quiebra en relación a la constitución de una determinada situación. Las situaciones que las dos sentencias crean son dos y relativas a momentos diferentes. Y para ir cerrando este punto, sí es importante destacar, y esto cito a Vítolo con relación al 160, que nos dice que en el caso de la quiebra automática, dependiente automática, la quiebra del socio ilimitadamente responsable es una quiebra integrativa, nos dice el autor de la quiebra social, como acabamos de mencionar citando a Raguzza Maggiore, tiene carácter constitutivo, de modo que los efectos se producen recién a partir de la declaración, procede aún de oficio si se han acreditado los presupuestos, tramita ante el mismo tribunal que la quiebra social, deben instituirse trámites separados con masas activas y pasivas independientes. Si el juez advirtiera temporáneamente la identificación de los sujetos con responsabilidad ilimitada, la quiebra de estos debe declararse simultáneamente
con la quiebra social. Bien, hasta aquí el desarrollo de lo que son la extensión de la quiebra, la introducción, la extensión de la quiebra y los socios con responsabilidad ilimitada, más específicamente los regulados en el 160. En el próximo audio, el próximo video, vamos a desarrollar, continuar con el supuesto de el 161.